colombiano. Sí, señor, yo también soy colombiano. Claro, se le notaba el acento. Sí, ya la estaba notando. De Bogotá. Soy santanderiano, pero estudio en Tunja, entonces casi cerca a Bogotá. Sí, tiene algo de influencia. Interesante, bueno, y bienvenido el muchacho también, bueno, gracias por entrar acá. Bueno, yo no sé, bueno, el tema fue que lo trajo Ariel, el tema, pero bueno, aquí el tema es variado. Aquí tengo dos católicos, voy a empezar a ponerles problemas a los católicos, y le voy a hacer una pregunta a Rodrigo, agárrese bien de la silla, Rodrigo, porque te voy a preguntar algo. Ya, aquí estoy bien agarrado. Vamos a ver, usted sabe que el tema de salvación, no sé si te has dado cuenta, si has visto mis videos, yo soy un hombre que enfatizo mucho el tema de salvación y la seguridad de salvación. Sí. Te voy a preguntar en seco, Rodrigo Calvo, ¿usted es salvo? Yo lucho por mi salvación, procuro mi salvación, camino en santidad, ¿sí? Pero tengo que vigilar siempre, preservar mi salvación. Pero si tú hablas preservar mi salvación, tienes que ser salvo para preservarla. ¿Cómo preservas algo que todavía no sabes si la tienes? A ver, ¿tienes o no la tienes? A ver, nosotros recibimos la salvación por medio de la gracia de Jesucristo, ¿ok? ¿Cuándo? Pero ¿Cuándo la recibiste? En primer momento la recibimos a través del sacramento del bautismo. Y luego... O sea, cuando tú eres niño, perdóname que te interrumpa porque necesito conocer bien este punto, sinceramente, y te lo estoy preguntando de manera honesta y sin ninguna doble intención. Te lo estoy preguntando porque me interesa muy puntualmente tener, usted es una especie de referente del catolicismo, tanto es así que ustedes de los que se animan a entrar aquí no porque aquí represente miedo de nada, pero por lo menos es la persona que ha tenido el ánimo de venir acá y debido a que por su talante yo le he permitido extensamente conversar y usted se ha dado cuenta como yo lo he permitido, pero a mí me interesa este detalle, porque yo necesito conocer esto. Me acaba de decir, no te la pregunta que te dice, voy a repetírtela nuevamente. Rodrigo Calvo, ¿usted es salvo? La respuesta es sí o no, porque no puede haber un intermedio. O sea, ¿se es salvo o no se es salvo? Cuando tú me dices me estoy esforzando, entonces me estoy esforzando para ser. Si tú me dices me estoy esforzando para ser, entonces no eres. Sí, entonces, te reitero la pregunta. Ok. La salvación no es algo automático como lo estás planteando. La salvación es un camino, y es el camino de la santidad. La Biblia dice en la Reina Valera que la luz de la aurora, sí, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día perfecto es. Entonces, el proceso de santidad es el que nos lleva a la salvación. En la medida que nosotros permanecemos en él, permanecemos en la salvación que nos ha otorgado Dios. Pero también tenemos la libertad de rechazarla y apartarnos de ese camino. Por eso Dios nos dio el libre albedrío. ¿Ya? Entonces, okay. Yo te entiendo esa parte. El punto es este. Vamos a ver, estamos de acuerdo. Tú ya me dices, Daniel, la salvación es un proceso, como el alba que arranca y hasta que... Pero obviamente, todo proceso tiene que tener un fin. ¿Me explico? Yo creo que usted está de acuerdo conmigo. ¿Cuál es ese fin desde el punto de vista católico? ¿Cuándo es que se alcanza definitivamente la salvación? Tomando en cuenta que es un proceso como tú dices. Cuando el Señor nos llame a nuestra presencia. Ok, ya te estoy entendiendo. Vamos a ver. Tú luchas. Ahora, me dijiste que hay un principio que es el bautismo. Te pregunto, ¿qué se logra en el bautismo católico? Te digo católico porque voy a hablar específicamente. ¿Qué logra la persona en el bautismo? O el niño, que es un niño, ¿qué logra a partir de este momento? ¿Cuál es el beneficio espiritual real que tiene? Primero que todo, el perdón del pecado original. ¿Sí? Solo el original, o sea, el original. Ahora, al borrarse el pecado original, ¿qué ventaja tiene el niño? Comienza a ser parte del pueblo escogido de Jesucristo. Ok, es como una introducción, claro, digamos, a la iglesia, una introducción a la iglesia. Sí, porque la Biblia tiene que librarse del pecado original para que eso le permita ser insertado en la iglesia. Así te entiendo, así es como me lo estás diciendo. Podrías tomarlo así, pero en realidad son efectos del bautismo como tal. Entonces, la limpieza del pecado original, ¿sí? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios,
por el primer Adán entró el pecado a este mundo, por el segundo Adán pues entra la salvación. Salmo 51:7, el pecado... Se normaliza el internet se te cayó porque se está cortando. Creo que a Rodrigo se le está cortando. Me interesa mucho este punto. Este punto lo voy a seguir tratando y voy a estar invitando a católicos. ¿Usted me escucha, Arley? ¿Usted me escucha, Arley? Yo. Ok, bueno, ¿qué opinas? Lo mismo que le pregunté a Rodrigo, ¿de ahí no opinas? ¿De eso no opinas? O sea, bueno, ya llegó Rodrigo. Bueno, un minuto, a ver, ¿qué opinas? Dígame. A ver. Bueno, respecto a la salvación, como decía Rodrigo, la salvación es como un camino, es como el que construye la casa. Hay un fundamento que es Cristo, es como, por decirlo así, llamarlo la roca, y sobre esa roca nosotros construimos una obra, y sobre esa obra que se concluye al final de nuestra vida, ya como tal se concluye la obra completa. Dios en nuestro juicio, cuando le estemos rindiendo cuentas a Él, pues Él nos va a decir, bueno, así como lo dice en la escritura, no me acuerdo muy bien, no manejo muy bien las citas, pero dice que la obra del hombre será revelada, un día la obra del hombre será revelada y la obra va a ser pasada por fuego. A uno se le quemará, al otro no se le quemará y le darán un premio. Al que se le quema, al que se le quema la obra, él no se quemará, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13, sí, esa. Pues yo no soy muy... Ya te entiendo el versículo, ya tranquilo, ya te entiendo. Vuelvo un segundo, gracias, vuelvo con Rodrigo. Estamos, gracias Ale, disculpe, porque se te cortó ahora. El niño se bautiza para sacar el pecado original, eso le permite introducirlo dentro de la iglesia, en este caso obviamente la iglesia católica. Ahora, cuando se introduce el niño, bueno, es que es un niño, o sea, empieza a desarrollarse. ¿Qué pasa con el niño católico? ¿A qué edad bautizan los niños ustedes? Generalmente la iglesia recomienda Señor. Aló, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? No escuché la edad. ¿De cuántos años? Recién nacido es lo que recomienda la iglesia. Sí, ya te... Ok, adelante. Repita, porque no lo escuché. Nosotros, bueno, la iglesia recomienda recién nacido cuando el hogar es cristiano ya. ¿Sí? Obviamente si no... O sea, pero ¿de qué edad? No te escuché la edad. ¿De qué edad? Recién nacidos. Pueden ser... Perdón, no te escuché. Ok, recién nacido. Ok, perfecto. La siguiente pregunta. Después del niño, estoy hablando del proceso. Tenemos un proceso de infancia del niño y ustedes tienen otro que llaman confirmación. ¿A los cuántos años es lo que ustedes llaman confirmación? La confirmación puede estar entre los 16, 18 años. Oh, yo creí que era más joven, yo creí que era como de 12 años. Es que hay una que es la comunión. Comunión. Bueno, esa es la que me refiero. La que me refiero es a la... Si hablamos... La que me refiero es a la de como de 8 o 9 años. Eso se llama la comunión, que diga. ¿La comunión de cuántos años? Desde los 8 años. 8 a los 16 más o menos, ok. Después de ahí lo que llaman ustedes la confirmación es de 16 a 18, ¿de acuerdo? ¿Eso es así? Sí, aunque la comunión es desde los 8 años hasta el final de la vida, ¿no? Ok, hasta el final de la vida. ¿Qué significa la comunión? ¿Qué es lo que se logra? ¿Cuál es el beneficio espiritual que logra esa persona? Ok, recibimos a Cristo en nuestro corazón cuando lo tomamos como alimento espiritual, en su verdadera carne y su verdadera sangre, como nos lo relata Juan capítulo 6, ¿no? Entonces, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Entonces, disculpe que te corte rápido porque las preguntas son puntuales, ok. Es lo que ustedes llaman prácticamente recibir a Cristo, pero el asunto es, y el momento, eso es la hostia o ¿cómo es que le llaman ustedes? La Santa Comunión o no sé cómo le dicen.
En ese momento, cuando ya toman eso, ¿Cristo entra en el corazón, dijiste? ¿Cristo en ese momento entra en el corazón del católico? Sí, entra en nosotros, es un alimento espiritual. Así como el cuerpo necesita alimento constante para mantenerse vivo, pues el espíritu necesita ese alimento espiritual para mantenerse. Aunque hay que aclarar en ese punto, perdón que interrumpa, hay que aclarar en ese punto que no todos los católicos, por decirlo así, saben realmente qué es recibir a Cristo a la hora de la comunión. Por eso Pablo creo que especifica después que el que recibe a Cristo indignamente se hace reo de la... No se hace acreedor a la condena eterna. Ok, está bien, Ariel, gracias. Ariel, déjeme porque quiero aclarar este detalle. Vamos a ver, ok. De bebé está fuera el pecado original, está insertado en la Iglesia Católica, viene la comunión, que es cuando empiezan a darle la hostia o lo que toman, que representa el alimento espiritual. Eso en el momento que lo ingiere, recibe el alimento espiritual que equivale a vida eterna. De manera, Rodrigo, que la vida eterna es temporal en tanto y cuanto dure la hostia. ¿Cuánto es el tiempo que dura efectiva la hostia? O sea, teniendo la vida de Cristo, y cuándo en qué momento se diluye ya esa vida y se requiere una nueva toma de hostia. No sé si me entendió la pregunta. Sí, te la entendí. Es una pregunta muy curiosa, pero si lo ponemos en tus términos, la iglesia dice que mandato de la iglesia es ir a misa todos los domingos, mínimo. Entonces, en ese sentido, si lo tomaras como cuánto dura el efecto de la hostia, aunque no es así, ¿sí? Porque por circunstancias, no, o sea, yo puedo durar hasta un mes, si en el lugar donde vivo no hay Eucaristías, sino una vez al mes, pues con eso es suficiente, pero digamos que si fuera en tus términos sería de domingo a domingo, aunque hay católicos como yo que vamos o intentamos ir a misa todos los días. Todos los días, pero no todos los días vas a tomar la hostia, ¿o sí? Todos los días, cuando estoy en gracia de Dios, cuando estoy confesado, la tomo, porque nosotros debemos tomarla dignamente. ¿De qué edad el católico debe confesarse la primera vez con un sacerdote? Antes de la primera comunión, o sea, a los 8 años. A los 8 años. Ok, perfecto. Ok, vamos a la otra etapa. Ok, viene la que usted me llamó la confirmación. ¿Qué significa básicamente la conversión? ¿Cuál es la ventaja espiritual o el logro espiritual o el beneficio espiritual que obtiene sea la mujer o el hombre al tomar la confirmación? ¿Y qué significa? Ok, entonces, mira, en el bautismo recibimos al Espíritu Santo para salvación, ¿sí? La promesa del Espíritu como lo establece Hechos capítulo 2, versículo 38. Sin embargo, en la confirmación lo que hacemos es reafirmar ya plenamente y conscientemente nuestra fe, es decir, soy católico, siento el catolicismo, y el deber ser de este sacramento es el apostolado, o sea, recibir el Espíritu Santo para salir y predicar a todas las gentes, ¿ok? Pero ya lo recibió en el bautismo. Cuando era niño, dice usted que ya recibió y que lo recibió. Ahora, cuando usted dice para salvación, ¿se refiere en el sentido de proyección a la salvación? O evidentemente se es salvo ya en ese momento el niño, o está proyectado la salvación como un proceso? Es para la salvación del niño, ¿sí? Del pecado, porque se limpia el pecado original. Ahora, es salvación en proceso también porque nos hace miembros de la iglesia, pero para ser miembros hay que estar activos dentro de la iglesia, ¿no? Entonces ese sería el sentido, que el bautismo tiene efecto también en la medida que yo me mantengo dentro de la iglesia de Cristo. Ahora, si yo resalgo y apostato, pues obviamente el bautismo ahí cesaría su efecto. Si un católico deja de congregarse un año, ¿cuáles son los efectos que podría sufrir el católico, aunque sea un católico que ha tomado la comunión, se ha bautizado, tomado la comunión, se ha tomado la confirmación y todo? ¿Qué puede suceder con él porque tiene un año que no toma la hostia, no toma la comunión? ¿Qué está sucediendo con ese católico? ¿Se salvaría, podría salvarse, o definitivamente tiene que hacer de emergencia
no sé cuántas confesiones, cuántas hostias tendrá que tomarse por adelantado para tratar de superar todo el tiempo perdido, no, ¿cómo es? Bueno, ahí yo tomaría lo que es la sugerencia del apóstol Pablo, ¿no? Que nos sugiere no dejarnos de congregarnos, porque en la congregación es donde recibimos el alimento, donde vivimos en comunidad. Y tanto para un católico como para un protestante, el salirse de su comunidad representaría una muerte espiritual, un alejamiento, a menos que fuera por razones de fuerza mayor. Si, por ejemplo, me voy a vivir a Arabia, donde el cristianismo es penalizado, ¿sí?, con la muerte, y pues no se puede congregar uno así abiertamente, pues obviamente existen esas excepciones. Pero si yo estoy en un país donde están todas las facilidades y no lo hago, pues es negligencia de parte mía. Y eso nos lo dice el ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un católico después de un año, que es consciente de que se apartó de la iglesia un año? ¿Cuál es el paso que tiene que tomar inicialmente? ¿Confesarse con un sacerdote o qué es lo primero que tiene que hacer? Confesar sus pecados. ¿Con un sacerdote? Con un sacerdote. ¿Por qué no se los puede confesar a Dios? Porque realmente no existe un texto en la Biblia donde diga que se confiesan directamente con Dios. De hecho, ¿cuándo es uno que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar toda maldad? No es directamente Dios que se está confesando, según 1 Juan 2:1. El mismo Juan que tú mencionas en su evangelio es el que nos narra cómo Jesús aparece en medio de ellos después de su resurrección, sopla sobre ellos y dice: reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, y a los que les quedan retenidos, a los que se los retengan les quedan retenidos. Entonces, para yo poder entender lo que dice Juan en su primera carta, que es la que estás mencionando, yo también tengo que leer todos los textos de Juan. No puedo sacar a Juan de contexto, o sea, tengo que entender su evangelio, sus cartas, incluso hasta el Apocalipsis, ¿no? En Apocalipsis 3:20, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno viene en pos de mí, abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, es eso. O sea, yo puedo citar una cita de Juan, pero si no estoy tomando todo el contexto de lo que nos ha enseñado Juan, puedo comenzar a tratar de presentarlo como si él estrellara su entonces, Rodrigo, entonces, ¿usted está de acuerdo que la palabra no se contradice? En este caso, usted tendría que ser compatible 2:1 de Juan. ¿De qué manera usted puede ser compatible ese pasaje con el pasaje que me acabas de mencionar de los pecados, lo que atares y lo que desatares? Y otro día podemos tener una discusión sobre ese tema. Simplemente estamos hablando muy puntualmente. ¿Cómo me hace compatible 1 Juan 2:1 con el pasaje que me acaba de mencionar? Porque Juan lo que nos está hablando es que confesar nuestros pecados es frente a alguien que esté autorizado. Pues en ese caso tenemos el ejemplo de Pablo, que nos habla del ministerio de la reconciliación, que encontramos en 2 Corintios capítulo 5. Entonces es ir hasta donde el ministro que tiene ese ministerio que es único y característico de la Iglesia Católica, el ministerio de la reconciliación, que es... Ok, ya, eso lo vamos a dejar así porque estoy puntualizando. Vuelvo al tema de salvación. Entonces, vamos a ver si ya con todo este recorrido me va quedando bastante claro el pensamiento. ¿Cómo es eso de que para ser salvo hay que cumplir una cantidad de sacramentos? ¿Cuántos sacramentos tiene la Iglesia Católica? La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos, de los cuales hay que cumplir preferiblemente al menos 5 o 6, ¿ya? Ajá. Antes, digamos que era necesario para casarse era necesaria la confirmación. Hoy en día no es tan necesario, pero sí por lo menos cumplir bautismo, ¿sí? Confesión y penitencia, que van juntas, ¿sí? Eucaristía, que es la comunión, ¿sí? Está la confirmación, que es el otro sacramento. Está el matrimonio, que es otro sacramento. El orden sacerdotal para los que no se casan, entonces, y que quieren vivir una vida de celibato, aunque, bueno, eso sería otro tema, porque no todos los sacerdotes de la Iglesia Católica son célibes, o sea, solo los del rito latino nuestro. Los otros 23 ritos son sacerdotes casados, solo esto es reservado. Y por último, el de la unción de los enfermos, que es el que encontramos en Santiago, ¿ya?
Entonces, llamar a los ancianos, a los presbíteros o sacerdotes, ¿sí? Para que unjan con aceite al enfermo. Y el enfermo, pues bueno, después de orar con mucha fe, se sanará. Pero cinco sacramentos son los obligados. Usted dice son 7, pero con cinco pasamos, con 5. ¿Y qué pasa si con 5 pasan y el que cumple 7, qué pasa bien más facilito? Sube más rapidito. Como dijo Luis Toro dijo, yo me quiero ir en pasaje libre. ¿Qué quiso decir Toro con pasaje libre? Que es otra de las cosas que le quiero preguntar. Ahora que lo tengo aquí, lo estoy entrevistando. Esto es una entrevista que te estoy haciendo, ¿verdad? El otro católico se ríe, le da risa lo que te estoy preguntando, pero a mí me interesa eso. Vamos a ver, Rodrigo, ¿usted se va en pase libre de una vez o tiene que pasar por el purgatorio? Bueno, ¿Cómo la ves? ¿Cómo está para usted el asunto? A ver, para yo llegar al purgatorio, sí, tengo que morir con pecados veniales o pecados, como lo dice Juan, pecados que no son de muerte, porque hay un pecado que es de muerte y otros que no son pecados de muerte. Entonces, si yo muero en un pecado, con un pecado que no es de muerte, pasaría al purgatorio, ¿ok? Porque el purgatorio es para que es pecado de muerte, al infierno directico, ¿verdad? Si es pecado de muerte. Es directo. ¿Cuáles son los pecados de muerte, Rodrigo? Bueno, apostatar contra el Espíritu Santo es uno, ¿sí? Ajá, ahí tengo uno. Podemos derivar varios, por ejemplo, el salirse de la iglesia de Cristo. O sea, salirse de la iglesia católica constituiría un pecado. Quiere decir entonces que el 90% de los evangélicos, cristianos evangélicos, están en pecado de muerte porque han salido de la iglesia católica. ¿Cómo me baraja eso, Rodrigo? Eso... Sí, o sea, en cierta medida sí, pero si la persona... No, sea valiente, diga que sí, diga que sí. Yo no, porque yo nunca fui católico, yo no entro en ese grupo, yo no se preocupe, yo no entro en ese grupo, no tiene bronca conmigo, yo nunca fui católico. Se llama el pecado de apostasía. Sí, ok, pero estamos entendiendo que el pecado de apostasía es abandonar, renegar y apostatar de la iglesia católica. Sí, y puede ser... No se preocupe por eso. Ok, tengo apostatar del Espíritu Santo. También puede ser el ateísmo o puede el ateísmo también. Eso es apostasía también. Ok. En general, pecados de apostasía. Ahora, homicidio. Todo lo que vaya en contra de los 10 mandamientos establecidos por Jesucristo, ¿no? Entonces, son todos los pecados, los pecados prácticamente, son los pecados. No. Si usted levanta un falso testimonio, es un pecado, pero entonces no es mortal, es venial, porque eso, o es mortal el pecado falso testimonio. La iglesia... La diferencia que es que en la iglesia los pecados mortales se pueden confesar, somos limpiados de esos pecados. O sea, lo que estamos hablando es permanecer o perseverar en este pecado hasta el momento de la muerte sin confesarlo. Ese sería el punto ahí. Ok, perfecto, ya te estoy entendiendo. O sea, siempre y cuando confiese, aunque sea un pecado mortal, hay oportunidad. Ahora, la pregunta es, ¿confesó su pecado mortal? ¿Para dónde va? ¿Para el purgatorio o pasa recto, derechito al cielo? O sea, inevitablemente va al purgatorio. Depende de la situación. Si tú recibes el sacramento de la unción de los enfermos, que va acompañado con la confesión, pues vas derecho al cielo, vas completamente limpio. O sea, me estás escuchando, pero espérate porque te tengo que preguntar. Me estás diciendo que un asesino mató a una persona, está totalmente arrepentido, se confesó de rodillas ante un sacerdote, pidió perdón, y en el lecho de la muerte llega el sacerdote a levantar, ¿cómo es que dice? Los santos óleos que ustedes llaman, lo baña ese hombre, lo llena de agua bendita, le pasa aceite por todo lado y le dice, papito, usted aparte de este momento va directo al cielo. Y aparte, ¿cuánto le cuesta económicamente, cuánto le cuesta ese trabajito? No cuesta nada. De hecho, estos sacramentos se dan libremente y es obligación del sacerdote ir a administrarlos a aquel que lo necesita sin cobrar absolutamente nada. Obviamente, entonces estoy entendiendo, ese pasa directamente al cielo. Vayamos con los pecados veniales. Los pecados veniales, sería el resto de los pecados, sería mentirillas, hipocresía, celos, pasiones desordenadas, malos pensamientos,
lujuria en los ojos, cosas de ese tipo, que es común y corriente, que el hombre sale a la calle y mira cuánta mujer y cuánta cosa y se imagina, y de pronto nos llega en la noche y dice, Señor, perdóname por todas esas pasiones pecaminosas que tuve. Sucede que el católico, común y silvestre, le ocurre todo eso, como casi todos los seres humanos, pero él se muere, cargó con pecados veniales. ¿Para dónde va el amigo? Para el purgatorio. ¿Sí o no? Purgatorio. Okay, explícame el purgatorio, porque es que el purgatorio, ¿es un fuego lento? ¿Cómo es? Ok, el purgatorio, no hemos dejado hablar a Arley, qué pena. Pero, está picado, pero él dice que él está aprendiendo. Y usted es un avesado católico que tiene experiencia, entonces que el muchacho siga con esa gran sonrisota y que siga esperando. Eso le pasa a los novatos. Los novatos tienen que escuchar a los viejos. Así que tengan paciencia. Ahorita le damos pelota. Siga manteniéndose tranquilo. Estoy con Rodrigo. Rodrigo, entonces, bueno, explícame eso del purgatorio. Me dice, bueno, el hombre se fue sin confesar nada, no pidió perdón al sacerdote, etcétera, se fue. Con sus pecados, digamos, ordinarios, como veniales que usted llama, veniales. Ok, se va para el purgatorio. ¿Dónde está el purgatorio? El purgatorio no es un lugar, es un estado de purificación. ¿Okay? Es un estado, pero sí, es un estado. No es locativo, no hay un lugar exacto. No, es un estado. El alma, entonces, cuando el alma sale, no se sabe dónde está el alma cuando sale del hombre. No, obviamente. No está en ningún lugar está el alma. ¿Cómo es eso? Calma. A ver, obviamente, como hay un cielo y hay un infierno, obviamente, y el purgatorio es para los salvos, pues es lógico que digamos que el purgatorio es un estado de estar cerca a la presencia de Dios sin poder disfrutar de la presencia de Dios mientras recibe esa limpieza en su espíritu del pecado, ¿ok? Pero es un estado transitorio y obviamente pasa al cielo. No es que sea un lugar como tal, sino es, o sea, si lo podemos, si tratáramos de describirlo humanamente, digamos que el purgatorio físicamente, que eso no existe, sería como el extremo exterior del cielo, ¿sí? Donde el alma espera mientras la limpian, la ponen bien guapa, como el spa espiritual, para que pueda entrar a la presencia de Dios, porque la Biblia enseña que en la presencia de Dios nada inmundo ni nada impuro puede habitar allí. ¿Quién limpia esa alma? ¿Quién es el agente limpiador de esa alma? El Espíritu Santo y la sangre de Cristo, el Espíritu Santo por medio de su fuego purificador. Pero ¿por qué ese Espíritu Santo y esa sangre no lo pudo limpiar antes aquí? Si ese es el ofrecimiento realmente de la salvación. Precisamente porque la regeneración y la limpieza del Espíritu Santo, aquí la regeneración y el rociamiento de la sangre de Cristo, ¿por qué no se recibe aquí? Porque tiene que esperarse un poco para recibirlo, cuando aquí todo está ofrecido en el presente y no en el futuro. La recibimos, pero es a través de los sacramentos, precisamente porque así lo estableció Jesucristo. Porque yo no puedo decir, no, es que la Biblia dice que yo recibo la sangre de Cristo y sobre mí cae la sangre de Cristo y con eso ya soy limpiado, porque eso no lo dice la Biblia, eso no lo estableció. Es decir, no, yo ya soy salvo por gracia, pero entonces, ¿cómo me apropio de esa gracia? Jesucristo nos establece y los apóstoles en la Biblia cómo apropiarse de esa gracia. No es tan automático, yo no puedo pasar por encima de textos bíblicos para decir, no, eso ya es automático, porque el mismo Jesucristo, los mismos apóstoles establecieron el cómo se recibe este don, este regalo de Dios. Escúchame, Rodrigo, escúchame. Te voy a leer un texto, escucha lo que dice. Ajá. Escucha lo que dice. Voy a leerlo en el texto original de la siguiente manera. Dice 6:9. ¿O no sabéis que los injustos de Dios el reino no heredarán? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni sodomitas, dice aquí. Ni ladrones, ni codiciosos, ni borrachos, ni difamadores, etcétera. Dice, y estafadores, el reino se heredarán. Y esto, algunos erais, escuche. Pero, escucha esto, fuisteis lavados. Esto se llama un auristo indicativo medio.
pero fuisteis santificados, auristo indicativo pasivo, pero fuisteis justificados. Quiere decir, es más, Reina Valera traduce ya, porque le da el aspecto puntual del auristo. Dice que ya, esto sucedió, pero no está mencionando que esto va a suceder en un purgatorio, que tú me estás hablando que es un purgatorio donde está esa limpieza, pero aquí está ofrecida esta limpieza aquí, y dice, ya fuisteis lavados, o sea, lavados sea, como dice, y permítame que tú quedaste a esperar porque... Esa es una carta dirigida de Pablo a una comunidad ya creyente, practicante, que estaba viviendo su fe. No, es que erais, está hablando de una gente pecadora que era, y ahora al creer en Jesucristo, al creer en Jesucristo, ahora están recibiendo de una vez, escúchame, de una vez y para siempre, quédate quedito, de una vez y para siempre, el perdón. Mira lo que dice 3:5, que ese es el problema. Cuando tú te basas en el magisterio, exactamente lo que te dice, y cuando vienes a la palabra, aquí está el asunto. Dice, no a base de obras en justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino conforme a su misericordia nos salvó. Escucha esto. Sí, a ver. Ya, escucha, es que cuando yo te pregunto... Es algo que es clarísimo. Cuando Pablo habla de las obras de justicia, se refiere a las obras de la ley. Las obras de la ley eran las que encontramos en Deuteronomio, en el Éxodo, e inclusive hasta en Levítico. Hablando de las obras de la ley. Obras de justicia. Escucha, Rodrigo, el tuyo. ¿Ah? Las que tú haces, las que tú pretendes justificarte ante Dios. No, ahí no dice obras de la ley, ahí dice obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Ahí no menciona las obras de la ley. Oiga, lo que te voy a decir, lo que yo quiero enfatizarte es esto. Para ir terminando, dame chance para redondear el asunto. Escúchame esto. Vean. Pablo dice aquí que ya nos salvó. Pero cuando yo te pregunté a ti que si tú eras salvo, tú me decís, estoy luchando, estoy en un proceso. Pero cuando Pablo dice nos salvó, está definitivamente diciendo que esa acción ya se cumplió, que es definitiva y que está totalmente lograda. De manera que cuando yo te pregunté a ti que si tú eras salvo, la respuesta cristiana, si tú eres un hombre salvo, era sí. Pero tú no me dijiste sí. O sea, tú no has comprendido que Pablo dice que nos salvó, no por obra de justicia, sino por su misericordia y por este proceso que es la regeneración del Espíritu Santo. Que eso se realiza no en un purgatorio, sino se realiza en esta vida, mi querido Rodrigo. ¿Me entiendes? Entiendo tu punto, pero es que estás tomando un texto fuera de su contexto. Ahora, si miramos Romanos 3:20, Romanos 3:28, Gálatas 2:11, Gálatas 3:2, Gálatas 3:10. Pablo es muy claro al referirse a que este tipo de obras que nos salvan son las obras de la ley. Y las obras de la ley, o sea, esto lo está dirigiendo hacia los judíos, que ellos pensaban, y de hecho hay evidencias de ese discurso en Gálatas capítulo 2, sobre los falsos hermanos en Hechos capítulo 15, que pretendían que los nuevos creyentes abrazaran la ley y que se hicieran circuncidar el prepucio del pene. Y aquí es donde Pablo comienza a reaccionar. Por eso es importante no solo entender el texto, del pedacito del texto en griego, sino entender el contexto literario, el contexto histórico, el pensamiento cristiano, la cultura judía del siglo I, para no tratar de hacer una exégesis, o sea, meter términos o pensamientos propios míos, insertarlos dentro del texto. Ahora, sí, efectivamente, el mismo Pablo dice que ya somos salvados, pero también el mismo Pablo nos dice que hay que vigilar nuestra salvación, que hay que evitar, que hay que estar pendiente para vigilar que no caiga, ¿sí? Y el mismo Pablo dice que no sea que yo me dedique a predicar a los demás y que termine perdiéndome yo mismo. Entonces, el mismo Pablo nos enseña que la salvación se puede perder cuando nosotros no estamos vigilantes. Obviamente la salvación se pierde desde que la recibimos, pero como regalo tenemos la obligación de cuidarlo
¿Cómo la vas a perder, Rodrigo, si me decís que no la tenés todavía? Dime una. Tenés que esperar hasta el final, que te mueras, como dice el muchacho Ariel, no, el muchacho que está aquí, el católico. Te voy a poner muy fácil. Dame un texto de la Biblia. Te vas a dar cuenta si eres salvo o no eres salvo. ¿De qué hablas de perder la salvación? Pues, si me estás diciendo que no sabes si eres salvo. Dame un texto de la Biblia que diga, salvo siempre salvo. Así de sencillo. Si tú crees en eso, puedes decir, porque si vas a hablar conforme a la palabra, tienes que dar el texto. Escucha, tú sabes que es un auristo indicativo activo. ¿Tú sabes qué es eso? Ajá. Explícame qué es un auristo indicativo activo. Que nos indica un tiempo específico, ¿sí? A partir de un momento que donde empieza y continúa. No. No tiene que ver nada con continuar. Al contrario, el auristo no tiene que ver nada con durabilidad ni continuidad de la acción. Es todo lo contrario, es totalmente puntual. Para que tengas una idea del auristo, es un punto. O sea, que establece que esa acción es totalmente definida. Totalmente presente, según tú. Déjame explicártelo. Totalmente definida. Dice que te salvó y es totalmente irreversible la acción del auristo. El auristo no es una acción que pueda revertirse, no continúa, queda ahí y está totalmente lograda. Cuando dice te salvó de una vez y para siempre. No te está salvando más veces, no te está salvando 2, 3, 4 veces, porque no indica una continuidad de la acción. Entonces, cuando tú dices, deme un texto donde diga que la salvación es segura, pues Tito 3:5, te voy a decir algo más, mira, cuando tú me dices a mí que son las obras de la ley, Pablo le está escribiendo a romanos que son paganos, le está escribiendo a corintios que son paganos, le está escribiendo a los de Gálatas que son paganos, le está escribiendo a los efesios que son paganos, y ellos son esas obras. Dice, esto erais alguno. Los corintios están cometiendo pecados de todo tipo. Ellos no tienen ley, ellos no tienen la ley de Dios porque son paganos. Y las obras que ellos estaban haciendo eran las obras de justicia que no los podían salvar a ellos. Por eso dice... Pues, ahí yo lo que veo es que estás desconociendo, perdón. Una pregunta. Estaba escribiendo a las comunidades judías que estaban convertidas al evangelio en esas zonas, en Roma, en Galacia, en Efesio, en Corinto. Mira, de hecho, el mismo Pablo nos dice en los libros de los Hechos que entró en sinagogas en Antioquía, ¿sí? Entonces, eso no lo podemos, o sea, pensar que solo las sinagogas y solo los judíos estaban en Israel es un desconocimiento de cómo estaba configurado el mundo judío. De hecho, lo que Pablo llama griegos en la Biblia eran aquellos judíos como él, que no eran nacidos en Israel, sino criados por fuera, pero mantenían su cultura judía. Pero a eso se les llamaba los griegos, a ese tipo de... No, Pablo dijo, no. De hecho, Pablo diferencia a los griegos de los gentiles. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Él está haciendo una diferencia entre el judío que tenía la ley y el griego que era el pagano. El griego es el pagano, no es ningún judío. Y quiero recordarle que en Galacia, cierto que habían comunidades judías, pero le está hablando precisamente a un pueblo que recibió la palabra, que estos son de Asia Menor, y que judaizantes precisamente venían a trastornar la fe. Y estaban tratando de pervertir el evangelio de Jesucristo. Pero el punto, mi querido Rodrigo, es que usted acaba de decir y empieza a hablar de cuidar la salvación. Pero si tú me dices a mí que tú cuidas la salvación, pero ¿cuál salvación? Si tú me acabas de decir que usted se da cuenta si es salvo hasta el final, ¿qué estás cuidando si no sabes lo que tienes? ¿Usted me entiende? ¿Qué estás cuidando? ¿Qué estás cuidando si no sabes si se supone que se cuida algo que ya se tiene? Vamos a darle lugar al muchacho. Adelante, a Arly. Vamos a darle oportunidad. Bueno, pero lee Romanos 1:14. Dice, me debo a los Arly, tienes desactivado tu micrófono. Y a los gentiles, a los sabios. Rodrigo, le dimos el pase al muchacho. Le estás quitando tiempo al muchacho. Bueno, pero aquí es para demostrarte que no estás entendiendo la cultura judía. Primero, quería hacer una aclaración respecto a las cartas de Pablo.
casi en todas las cartas de Pablo al principio, en el versículo 1 de todas las cartas dice, por ejemplo, en la carta a los Efesios dice, Pablo, por voluntad de Dios, apóstol de Jesucristo, a todos los santos residentes en Éfeso y fieles en Cristo Jesús. O sea, se está refiriendo a personas que ya estaban convertidas a Cristo. Y lo mismo hace en la carta a los Filipenses, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, con las personas religiosas, los que ya estaban convertidos. Y lo mismo pasa en la carta a los Colosenses, siempre hace esa introducción. Yo, Pablo, no sé qué, siervo de Dios, me refiero a los santos o a los que ya están convertidos y siguen a Cristo. Lo otro que te quería preguntar es que tú dices que Dios otorga la salvación una vez y que no la está como renovando. Es lo que te entendí, ¿sí? Sí, de una vez y para siempre. Sí, es así, por lo menos lo entiendo de esa manera. Dios da la salvación una sola vez, pero ¿por qué yo digo que la salvación es como una casa en construcción? Porque uno puede a veces empezar la casa, pero no terminarla, así simplemente. Entonces, yo puedo empezar siendo salvo, pero que un momento a otro decido dejar de lado la iglesia, me aparto, apostato, como se diga, me salgo y pues ahí ya la salvación se perdió. Por esa razón, déjeme explicarte, Arley, disculpe, ya te entiendo el punto. Sí. Ese es el problema que hay aquí. Cuando depende de mí como constructor, que tú no eres el constructor. Usted no es el que fabrica la casa. El constructor es Jesucristo, que dijo precisamente en el pasaje 19:30 de Juan, consumado es. La obra está consumada completamente por él. Usted por el acto de fe recibe ese sacrificio y ese plan de Dios se cumple perfectamente. No tiene que estar haciéndolo a plazos ni a poquito, porque usted claramente me está diciendo que depende de ti, que es el que construye la casa. Usted me está diciendo que usted construye tu salvación. Va a depender de lo que usted haga, porque ya sabemos perfectamente, claro, que el católico entiende que él es el forjador de su salvación, él es el constructor de su salvación, y que obviamente es a través de las obras, que es sumamente importante, el hacer y no hacer, hace la diferencia. Por esa razón, usted está entendiendo que es a través del esfuerzo tuyo, y yo quiero decirte precisamente en esta noche, que esa carga no debes cargarla, no debes llevarla. La palabra del Señor dice en 1:17, precisamente Romanos, que el justo por la fe vivirá. No dice que el justo vivirá por las obras. ¿Por qué el justo vivirá por la fe? Porque precisamente, escucha, bueno, ya te voy a dar lugar, Ariel, un segundo. Los dos se parecen bastante. Uno es Arley y el otro es Ariel, se parecen. ¿Me entiende? Entonces, el momento que usted entienda que no es a través de tus obras, por eso yo le estoy explicando a Rodrigo, cuando él me dice a mí que las obras de la ley, ¿cuál obras de la ley? 3:5 está hablando de nuestras obras de justicia, y las cartas, en general las cartas, están dirigidas a los paganos que no tenían ley, que no obedecían ninguna ley, no tenían la ley judía, no se les habían puesto los mandamientos judíos, y como el apóstol Pablo dice, bueno, ellos serán juzgados por su conciencia. Dios ha puesto una ley en el corazón de ellos, el bien y el mal, y por supuesto, como pecadores que eran, infringirían los mandamientos que ellos no conocían, obviamente desde un punto de vista de un código legal. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, tenemos que entender esto. Rodrigo Calvo nos ha dicho al principio, cuando yo le pregunté puntualmente, Rodrigo, ¿usted es salvo? Rodrigo me dijo, la verdad no sé. ¿Y por qué no sé? Porque porque estoy construyendo, como acabas de decir, porque estoy en un proceso, digo Rodrigo. Y él está en un proceso y dice, yo me porto bien. Yo hago muy buenas obras, soy un hombre serio, soy un hombre que trato de caminar bien porque quiero, mínimo ir al próximo. Hay que ser sincero, yo no sé. Tiene que levantarme la mano, Rodrigo, levánteme la mano porque si no, no le doy el pase. No, levanto el dedo, tiene que ser la mano. La mano completa. Bueno, dame un segundo. Primero déjeme entrar a Ariel dame un minuto de Ariel y después pasamos con Rodrigo. Adelante, Ariel. Sí, de acuerdo a lo que dijo Rodrigo, que todas las cartas Paulina o las cartas de Pedro fueron escritas para judíos que residían en Galacia,
en Corintios, eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 28, Jesucristo les dice a sus apóstoles, vayan por todo el mundo a ser discípulos. Eso quiere decir que en esa zona, por ejemplo, la carta a los Corintios fue escrita para todos los cristianos de Corinto. No importa si eran judíos o eran corintios, podían haber judíos, pero también habían corintios. O sea, que solo habían judíos es falso, porque por ejemplo, la carta de Roma, podían haber judíos ahí, pero también podían haber romanos, porque el mandato fue de predicar el evangelio a todas las naciones, a todas las tribus, a todos los pueblos y a todas las lenguas. Entonces, es un error decir que en Corinto solo habían judíos, que en Roma solo habían judíos. No, habían judíos, pero también habían nativos del lugar. Ahora, con lo que dice él, que no hay un texto que diga que el salvo siempre salvo. Juan 3:16 es un texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo tengo la vida eterna, pero me voy al infierno, eso quiere decir que no tengo la vida eterna, porque algo eterno es algo que no tiene fin, y algo eterno no se puede perder. No se puede perder algo que es eterno, porque si algo que es eterno se pierde, no sería eterno. Eso es lo que quería decir. Ok, adelante, Rodrigo, ahora sí. Derecho bueno, usted. Entonces, yo quiero empezar con Hechos capítulo 14, versículo 1. Dice, te voy a dar tiempo para ordenarlo. Te voy a dar 5 minutos y si vamos a hacer. Dame 7. Vamos a usar 5 y 5. Vamos a hacer 5 y 5 por ordenarlo. Pero, escuchas, 5, nosotros 5. A ellos les vamos a dar solamente 2. A los muchachos, los jóvenes. Solo 2. Dice que está bien. Dice Arly que está bien 2 minutos, le parece. Vamos a la ronda. La ronda es así. Rodrigo pasa a Arly y pasa a Ariel y después sigo yo con 5. En este momento contamos los 5 suyos. Vamos, Rodrigo con 5, adelante. Bueno, entonces voy a refutar a Kit. Primero, Hechos 6:9, dice, se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos, sirinenses, alejandrinos y otros de Cilicia y Asia, y se pusieron a disputar con Esteban en la sinagoga, ¿ok? Hechos 13:14 dice, mientras que ellos partiendo de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, el sábado entraron a la sinagoga y tomaron asiento. Hechos 13:15 dice, después de la lectura de la ley y los profetas, bueno, ese es el mismo sitio. Hechos 14:1, en Iconio entraron del mismo modo en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que la multitud de los judíos y griegos abrazaron la fe. Ojo. Hechos 17:1, atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Hechos 17:10 dice, inmediatamente por la noche los hermanos enviaron hacia Berea a Pablo y Silas. Ellos al llegar allí se fueron a la sinagoga de los judíos. Ok, bueno, y así me podía quedar un buen rato mostrando distintos sitios geográficos por fuera de Israel donde había sinagogas, donde habían ido a predicar el evangelio Pablo y los demás apóstoles. Entonces, bueno, creo que este punto ya queda superado. Ahora, yo pedí el texto donde dijeran donde dijera salvo siempre salvo. Entonces, digamos que Kit me sale con este Juan 3:16, que para todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna, no se pierda. Entonces, eso es lo que nos está hablando, es de un camino. Y si nosotros analizamos ya lo que realmente nos enseña nuestro Señor Jesucristo, sí, porque Pablo no va a contradecir a Jesús. Pablo lo que va a hacer es reafirmar las enseñanzas de Jesús. Entonces, vámonos a Mateo 7:21 y versículo del 21 al 23. Miren lo que pasa aquí. Dice, no todo, dice Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, o sea, creyentes, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. ¿Que haga qué? Su voluntad. Hay que hacer algo. Dice, muchos me dirán aquel día, los salvos siempre salvos, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
en tu nombre no expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé. ¿Quién les declara? Jesús. Jamás os conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. Y son supuestamente salvos por la fe, creían en el Señor, habían hecho obras y milagros, pero Jesús les dijo, eso no es lo que importa es hacer la voluntad de mi Padre. Y si vamos a Mateo capítulo 25 y vemos lo que nos enseña Jesús sobre el juicio final, desde el versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas todas las naciones. Bueno, sigamos adelante. Dice en el 33, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirán, perdón, me perdí un momento, volvamos al 34. Dice, entonces dirá el rey a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros. Y ahora dice, ¿por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis. ¿Por qué lo hizo? Porque estas personas hicieron estas obras. Dice, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo hicimos bien? Bueno, ¿cuándo hicimos todas estas cosas? Y él resume diciendo, cuando ustedes lo hicieron con uno de los más pequeños, lo hicieron conmigo. Ahora, vamos a ver qué pasa con los que dicen ser salvos, siempre salvos, con todo respeto, pero con Biblia. Entonces dice, y el rey dirá, versículo 40, no, 41. Se le terminó el tiempo, Rodrigo. Bueno, ahí está, lean lo que pasó con los salvos, siempre salvos, desde el versículo 41 hasta el final. Sigue Arley. Se le terminó el tiempo, Rodrigo. 5 minutos, ya se le terminó el tiempo. Ok, Arley, vamos, 2 minutos, Arley. Bueno, pues yo también iba a tomar la cita que está dando Rodrigo, pero pues quiero tomar la otra para explicar por qué digo que nuestra vida o nuestra salvación es como construir. ¿Construir sobre qué? Construir sobre el fundamento que es Cristo, o sobre lo que ya está edificado que es Cristo. Y eso nos lo dice Pablo en la carta a los Corintios capítulo 3, versículo 11, dice, nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta, o sea, Cristo. Y esa base es Jesucristo. A partir de esa base podemos seguir construyendo, o sea, nosotros podemos seguir edificando. Pero seguir edificando no quiere decir que edifiquemos a través de otra doctrina, sino con la misma. ¿Listo? Podemos seguir edificando. Podemos edificar con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Bueno, entonces me baso en esta cita para decir que nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios, podemos seguir edificando sobre el fundamento que es Cristo. ¿A través de qué? De la palabra y del hecho. La palabra es las Sagradas Escrituras y el hecho es poner en práctica las Sagradas Escrituras. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que, por ejemplo, conozco muchas personas, ¿no? En mi entorno social, entorno familiar, que dicen que creen en Dios, que tienen fe en Dios, pero en realidad no entienden qué es la fe en Dios. La fe en Dios no es solo decir yo creo en Dios, es practicar la palabra de Dios, es poner en práctica eso que uno dice profesar. Por eso a veces a uno como cristiano, los que no son cristianos, lo atacan mucho cuando uno se equivoca. Por ejemplo, le dicen predica pero no aplica. Entonces eso es como una, por decirlo así, una bofetada, cuando uno como cristiano no hace lo que debe hacer. Y pues ahí sigue diciendo, bueno, lo que ya había explicado antes de que se le quemara la hora, que eso tiene que ver algo con la doctrina del purgatorio, que pues ya pasamos de eso. Y pues no todo el que dice eso, como explicaba Rodrigo antes, lo que le pasa a las personas que no entraron, o sea, a los cabritos, les dice nuestro Señor Jesucristo, porque ellos, como por decirlo así, tendrán esa interrogante o reclamación, pero ¿por qué yo estoy aquí? Entonces él les dice que no tuvo hambre
le terminó, le regalé 30 segundos más bien más. También muchas gracias. No, bueno, ustedes ahí entienden. Ok, yo te entendí bien. Bueno, vamos con Ariel. Ahí le regalo el católico joven a usted, Ariel, porque yo me encargo de Rodrigo ahorita. Espérese, porque ahorita le toca a Rodrigo, le toca la parte mía. Adelante usted con el muchacho, con el joven. Le regalo el joven a usted. ¿Qué le dice? Respóndale usted al muchacho. Adelante, bueno, yo lo que le voy a responder a ambos, por así decirlo. Primero, Rodrigo dice que en la iglesia de Corinto, de Éfeso, solo habían judíos. Y no, porque el apóstol Pablo dice, a los judíos me hice judío, a los griegos me hice griego. Es evidente que se convertían gentiles también a la iglesia, que la iglesia no solo estaba compuesta por judíos. Y vemos que ejemplos de eso, como por ejemplo el etíope, el carcelero, Cornelio, lo que sucede es que en esos pasajes que dio Rodrigo era pasaje específico donde se les evangelizaba a los judíos, pero no quiere decir eso que toda la iglesia era compuesta enteramente por judíos, ¿verdad? Entonces, ahora, de acuerdo a lo que decía Arley, que nosotros estamos edificados sobre el fundamento que es Cristo. Ese texto no se está refiriendo a la salvación, se está refiriendo a la iglesia, que la iglesia está edificada sobre el fundamento que son Cristo, la piedra angular, y sus apóstoles, el fundamento. Entonces, se está refiriendo a la iglesia como edificación, no a la salvación. Y con lo respecto a Juan 3:16, yo me arrepiento, acepto a Jesucristo. Me arrepiento y después que acepto a Jesucristo y me arrepiento, inmediatamente tengo la vida eterna. Si yo pierdo la vida eterna, entonces ya no es eterna. Entonces no es que voy a tener la vida eterna en el futuro. No, inmediatamente que yo acepto a Jesucristo y me arrepiento, ya tengo la vida eterna. Entonces no está hablando de un camino. Ok, bueno, voy con mis 5 minutos. Rodrigo, punte usted y me toca la campana si me paso. Usted me hace así, me dice, te pasaste. Mire, Rodrigo. Ok, mire. Obviamente usted está tomando pasajes. Los pasajes que está tomando, todos los pasajes que usted tomó fueron del Evangelio. Evidentemente nunca llegaste a las cartas donde evidentemente vas a entender exactamente el plan de salvación. Por eso Dios llamó al apóstol Pablo, principalmente el apóstol Pablo, para hablarte de justificación, que es una palabra, por supuesto, muy alejada del diccionario católico. Te voy a explicar cuando él dice, cuando me dicen, no es que me digan Señor, Señor, sino que hagan la voluntad. Y cuando yo te preguntara, si yo te preguntara cuál es la voluntad, que se parece mucho a la pregunta que le hicieron los judíos, ¿qué es la obra que demanda Dios de nosotros? Que es prácticamente parecido a lo que usted acaba de decir, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es la obra que quieres? Jesús respondió, la obra es que creáis en el que él ha enviado. De manera que no simplemente religiosamente era decir Señor, Señor, sino hacer la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Porque una vez se la pregunté a un católico. Y por supuesto que si yo te pregunto que cuál es la voluntad, tú dices, pues hacer esto, hacer lo otro, visitar a los mendigos, darles de comer a los huérfanos y todo lo que usted me acaba de decir, ¿verdad? Eso es lo que constituye prácticamente la voluntad de Dios. Pero en realidad, la voluntad de Dios es hacer lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere fue lo que el Señor dijo. Separados de mí, nada podéis hacer. Es aceptar al Señor Jesús en su corazón. Esa es la voluntad de Dios. No simplemente decir Señor, Señor, Señor de una manera religiosa. Eso por un lado. El segundo pasaje que usted toca, evidentemente, al desconocer por supuesto, el texto griego, no se da cuenta cuando el Señor dice, nunca os conocí. Escucha lo que te estoy diciendo. Nunca os conocí. Por eso tenemos que ir a ese texto para que usted entienda que cuando Cristo dijo, nunca os conocí, es nunca os conocí. Si esas personas que usted menciona son cristianos o eran cristianos, ¿por qué Cristo dice que nunca los conoció? Tenían que tener conocimiento de ellos, de que ellos en otro tiempo eran buenos seguidores de él, pero de un momento a otro se desviaron, se hicieron malos y ahora pues están haciendo las cosas malas. Echa por tierra de manera definitiva solamente la frase de decir nunca os conocí, para efectivamente decir que todo lo que estaban haciendo no lo estaban haciendo en su nombre, aunque pretendieran hacerlo.
Luego, con respecto al juicio al que usted se va, que por supuesto se va a un juicio final, que es la palingenesía, que es al final, es lo siguiente. Claro que cuando a Jesús le hacen la pregunta, que cuándo fue que te vimos desnudo y todo, él le dice, por cuanto le hiciste a uno de estos más pequeños. Pero la pregunta de fondo es, ¿por qué es que ellos hicieron esas obras? ¿En base a qué hicieron esas obras? Obviamente en base a que ellos tienen en el corazón un cambio producido precisamente por la fe. Y es a través de la fe en Jesucristo que pueden ser posibles estas obras como resultado y como demostración de la fe que se tiene. Entonces, el texto de ninguna manera está diciendo que es por hacer una obra de caridad que se obtiene la salvación, porque si la salvación depende de una obra de caridad, ya no es por fe. Y ya no es por fe únicamente, Rodrigo. Usted sabe lo que dice Efesios 2:8, no por obras para que nadie se gloríe. Si usted presenta solo obras y le dice, Señor, por cuanto yo alimenté a los pobres, yo visité a las cárceles, yo visité los hospitales, y eso es más que suficiente para mi salvación, el Señor te va a decir, lo siento mucho, es tu propio esfuerzo. No has dependido del sacrificio de mi hijo, no has dependido de mi fe, porque es por gracia, es un regalo que no lo puedes pagar. Yo digo, tú no puedes ganar la salvación visitando a los enfermos, ni visitando a los encarcelados, ni dándole de comer a los menesterosos. Usted necesita el sacrificio que hizo Jesucristo, que no lo puedes pagar de ninguna manera a través de las obras. Por eso es por fe, y por eso te dije, ya sabes, me indicas que el justo por la fe vivirá. Otra de las cosas importantes que te quiero decir es que estás dentro del antiguo pacto, y aunque te asombres, todo lo que Jesús enseñó dentro de ese contexto tiene que ver dentro del antiguo pacto, excepto la parte por supuesto, la parte futura que tiene que ver con el asunto escatológico. Pero básicamente la base que acabas de colocar, cuando decir que hacer la voluntad de Dios es hacer esas obras, usted está dejando fuera la cruz de Cristo, que es por un acto de fe, que se requiere para efectos de la justificación. No hay nada que usted pueda hacer que te pueda dar la justificación si no es a través de la fe. Así que de esa fe se desprende todas esas obras que ustedes quieren hacer los católicos. Voy a dar la última participación porque ya hemos avanzado mucho. Voy a darle a Rodrigo los últimos 5 minutos. Le doy 2 minutos a Arley, a 2 a Ariel se me fue, y yo me tomo la parte final. ¿Les parece? Para terminar esta charla interesante, y recordemos que, bueno, no es la última vez que nos vamos a ver, vamos a seguir discutiendo estos temas. Adelante, Rodrigo, con tus 5 últimos minutos. Bueno, entonces aquí vimos a Daniel haciendo chocar a Pablo contra Jesucristo. O sea, vemos que él es, ustedes lo escucharon, él decía, no es por lo que dice Jesucristo de las obras de caridad en Hechos 25, sino es por lo que dice Pablo en Efesios 2:8. Vamos a mirar realmente qué es lo que dice Pablo, porque es que un texto fuera de contexto es un pretexto. Vamos a mirar Efesios 2:8, a ver qué era lo que nos dice, y vamos a irlo a escuchar hasta el 15 para que ustedes sepan a qué obras se está refiriendo. Él dice que él no está hablando de obras de la ley, sino de buenas obras. Vamos a verificar si es cierto o no. Vamos hasta el 15. Dice, pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino es un don de Dios. Tampoco viene de obras para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. O sea, no, aquí las buenas obras que nos está diciendo, que Él las dispuso de antemano, o sea, vienen de Él. Ojo, entonces no son nuestras obras, pero sigamos entendiendo a ver que a qué obras se está refiriendo las que no salvan para que nadie se gloríe. Así que recordad que en otro tiempo vosotros, los gentiles, según la carne, llamados incircuncisos, ponga la lupa, por la que se llama incircuncisión, por una operación practicada en la carne. Ojo, esto ya es la ley. Estabais a la sazón lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca de la sangre, por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, Él, el que de los dos pueblos hizo uno,
derribando el muro que los separaba la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz. Entonces aquí vemos que efectivamente las obras de Efesios 2:8 se refieren a las obras de la ley, no a las buenas obras, porque de hecho 2 versículos después nos dice que las buenas obras, ¿sí?, las predispuso Dios. O sea, no vienen de nosotros, como dicen nuestros hermanos protestantes, sino que vienen de Dios. Igual la fe tampoco viene de nosotros, viene de Dios. Ahora, en cuanto a lo que dice Daniel sobre Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22, quiero que lo leamos con atención. Ok, él dice no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ok, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Si ustedes escucharon a Daniel dice que esta salvación se recibe por fe y no se pierde. Pero aquí lo que vemos son personas que creían en el Señor, que hicieron milagros en el nombre del Señor, que expulsaron demonios en el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué llega y les dice lo que les dice en Mateo 23? Pongan la lupa y pongan mucha atención. Dice, entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, agentes de maldad, agentes de iniquidad, porque tenían la fe, porque hacían los milagros, porque creían en Jesucristo, porque creían que eran salvos, siempre salvos, pero no hacían buenas obras, no obraban bien, y por eso el Señor los rechazó desde el principio, porque le faltaba lo más importante, las buenas obras, que son las que nos habla en Mateo capítulo 25. El mismo Mateo es experto en hablarnos de las buenas obras que tenemos que hacer, establecidas por Jesucristo, que es el querer de Dios para recibir nuestra salvación. Entonces, yo creo que eso queda muy claro, pero quiero terminar con Santiago capítulo 2, versículo, porque aquí también ya es medianoche y yo pues tengo que madrugar, pero me encantan estos encuentros, ojalá los hagamos más seguido. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe y no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos, carecen de sustento diario, y otro les dice, idos en paz y calentados y hartados, pero no dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, la fe sin obras está realmente muerta. La fe muerta no salva. Una fe sin obras no puede salvar. Al contrario, bueno, miramos aquí donde dice 2:24. Y veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo, Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras, dando hospedaje a los mensajeros y haciéndoles marchar por otro camino. Y en otra parte de este mismo capítulo nos dicen, ¿ustedes creen en Dios? Y dice, 19, dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. Y vemos como aquí los demonios creen en Dios, pero no dice que son salvados, dice que tiemblan. Entonces, ¿por qué? Porque los demonios tienen esa fe, pero ¿qué es lo que no tienen los demonios? Buenas obras. Por eso es que la justificación solo por la fe no puede ser, y no puede ser la salvación siempre salvo. Porque aquí hemos visto ejemplos de personas que han perdido la salvación, que han hecho o han tenido la fe y han hecho milagros y cosas, pero que al final creían ser salvos, siempre salvos, por haber supuestamente recibido a Cristo, pero Cristo los rechaza por su falta de buenas obras. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la intervención. Y vamos a escuchar los 2 minutos de Arley también en cuanto a la conclusión. Estos encuentros, ya veo que Rodrigo como que le está gustando el asunto, ya no se puede
ya no aguanta la tentación cuando Albert Einstein ya él quiere estar en primera fila. Entonces ya se siente bastante cómodo y muy bien porque, bueno, Rodrigo estará representando a los católicos, que de paso, pues que no sea el único católico, ¿verdad? Vamos a estar dando lugar también acá a otra participación. Vamos a darle a Daniel y de paso agradecerle a los dos que estuvieron por acá acompañándonos, tocando esos temas. Tanto a él como a mí nos interesa. Voy ahora a cerrar aquí con mis 5 minutos también finales para tratar de responder puntualmente. No hago apuntes, en realidad no he estado haciendo apuntes. Hasta el momento todavía no sigo considerando que yo tengo un debate con nadie. Si tuviera un debate estuviera haciendo mis apuntes y sería muy puntual. Pero bueno, por el momento ahí si me acuerdo algo que de hecho Rodrigo le voy a contestar. Adelante, Arly, con su conclusión. 2 minutos. Bueno, como conclusión lo que puedo decir es que la fe y las obras no se pueden separar, porque unas obras sin fe no son, por decirlo así, tenidas en cuenta. Y una fe sin obras tampoco se puede llegar a decir que es algo muy bueno que digamos, porque muchas personas pueden tener fe, pero no sabemos si es una fe verdadera o no. La fe es un don de Dios, no es algo que nosotros lo hagamos, como decía Rodrigo, algo que seamos capaces de hacer sin Dios, porque Dios nos da esa posibilidad de la fe. Y la fe nos lleva a decir que nosotros creemos en Dios. Creer en Dios no es solo decir que yo creo, es decir, yo le creo a Dios y yo hago lo que Dios me dice que haga. Por ejemplo, Dios nos dice en la palabra el amor al prójimo. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Y nuestro Señor Jesucristo nos dejó un gran repertorio de obras que Él hizo durante toda su trayectoria, por decirlo así, durante sus 3 años de evangelización, que era, por ejemplo, cuando las personas le daban a Él las cosas, por ejemplo, dinero, oro, cosas así, lo que hacía era repartírselo a las personas que lo necesitaban, pero esto lo hacía en el nombre del Padre, o sea, en el nombre de Dios. Y eso es lo que nosotros en la Iglesia Católica hacemos. Cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos por fe, lo hacemos en nombre de Dios, no lo hacemos en nombre de nosotros mismos, porque al hacerlo en nombre de nosotros mismos estaríamos cometiendo pecado de idolatría, que es como ponernos en ser egocéntricos, ser como autoidólatras, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo mismo dice, creo que Pedro, no sé si es Pedro el que sana a un paralítico, no me acuerdo muy bien, que va pasando y lo ve ahí tirado, entonces él le está pidiendo como una limosna. Y lo que hace el apóstol es decirle, yo no te puedo dar una limosna, pero en nombre de Jesucristo te levántate y anda. Y ahí vemos claramente que él, por la fe, hace una buena obra. Entonces, la fe y las obras son una unicidad o una unidad. Eso no se puede separar. No podemos decir que solo las obras salvan o que solo la fe salva. Debemos tener ambas cosas para obtener la salvación. Eso es todo. Muchas gracias, Arely, por su participación. Déjenme concluirle rápidamente a mi apreciado Rodrigo, es muy puntual. Él utiliza 3 textos. Utiliza el texto de Mateo, utiliza el texto de Efesios y el de Santiago. Así muy puntual en estos últimos minutos. Si tú te das cuenta, Rodrigo, en ese pasaje hay un detalle que se utiliza un adverbio que es de ningún modo. Eso significa en ningún momento, particularmente en ningún momento. Deja claro Jesús que en ningún momento conoció a estas personas, pero es más contundente todavía cuando dice hacedores de maldad. Cuando se argumenta que eran cristianos porque echaban fuera demonios, Jesús les llama a esta gente que precisamente dice que echaban fuera demonios, les llama hacedores de maldad. Entonces, eso que estaban haciendo precisamente es eso, eran acciones malvadas, pretendiendo echar fuera demonios, pretendiendo hacer cosas que usted muy bien lo sabe y que dentro de la brujería y el ocultismo se invocan santos y se pretenden echar en nombre de algunos santos que usted lo conoce bien, echar demonios. Eso por un lado. Queda claro entonces que la parte adverbial y la parte final, cuando dice hacedores de maldad, deja constancia total de que estas personas no eran creyentes, que usted los acaba de llamar creyentes. Y está demostrado totalmente que hay un desconocimiento total de Jesús con esas personas. Voy con Efesios. Voy a dejar claro, mi querido Rodrigo, que aunque tú digas que no son obras de la ley, ni siquiera ese beneficio te puedo dar.
te puedo dar el beneficio de que tú digas, no son las obras de la ley, da igual. Sean obras, lo que está diciendo Efesios es que la salvación es a causa de la gracia y que no se puede adquirir por obras, solamente por fe, y que las obras simplemente son el producto resultante de una auténtica fe que produce un cambio íntimo en la persona. Entonces, no importa si sean obras de la ley o son sus propias obras o aún las obras buenas de caridad que un católico puede hacer, no te alcanza. Puedes hacer todas las obras del mundo, refinadas hasta donde no, que no te van a alcanzar un solo ápice para alcanzar la salvación. Te repito el texto, porque por gracia, es sedativo, es causal, por gracia sois salvos. Te voy a rebachar algo aquí sobre este sesosmeni, que es la frase que aparece ahí. Esta frase que aparece aquí está mencionando un participio en perfecto pasivo. Yo te voy a explicar lo que es un participio en perfecto pasivo. Primero, al estar en pasivo, tú no puedes hacer absolutamente nada. Tú no puedes ser un agente activo en tu salvación. Tú eres un agente pasivo de la salvación. Tú no puedes aportarle absolutamente nada a la salvación. Como producto de tu salvación, ahora sí, querido Rodrigo, actúa en todas las buenas obras que Dios preparó de antemano, pero antes de ello no puedes hacer con antelación una sola obra que esto te dé mérito para obtener salvación. El texto te dice, sois salvos. Implica, por tanto, que habéis sido salvos y por tanto no hay forma alguna de perderlo, y te voy a explicar por qué. Porque el participio tiene una acción resultante, un efecto resultante en la consumación de la salvación y el resultado permanente de esa salvación. Solo Efesios 2:8, cuando tú ingreses al griego, te va a explicar por qué no se puede perder. 3, lo que tú hablas de Santiago. Usted me ha dicho, mira, Daniel, hay que revisar el contexto y todo. Si tú revisas el contexto, lo que está tratando Santiago es de una persona, un pronombre indefinido. Alguno dice que tiene fe. Hay una persona que ha dicho, yo tengo fe, yo tengo mucha fe. Y entonces Santiago lo que quiere demostrarle a él es si realmente eso que dice tener fe es real o no es real. Y es cuando le dice, como tú que dices que tienes fe, es una necesidad y simplemente lo pasas por alto. No le das las cosas que necesita. Y si usted pone atención en todo el contexto, usted encontrará un verbo clave que es el verbo degnimi. Degnimi o degnimi significa mostrar. Muéstrame, dame la prueba que tú dices que tienes fe. Está tratando, por supuesto, con un individuo que se está vanagloriando, diciendo que tiene fe, que tiene muchísima fe, pero no puede demostrarlo. Entonces lo que le interesa a Santiago es exactamente eso, que él demuestre que tiene fe, pero no tiene que ver nada con lo salvífico. Segundo, la confusión que hay es con la palabra justificar y salvar. Yo di un estudio, lo que pasa es que yo no acostumbro a repetir mucho el asunto. Cuando tú vas, y te voy a recomendar que busques la palabra soso, lo que es salvar y la palabra justificar, usted se va a dar cuenta de las diferentes acepciones que tiene no solamente soso, sino diqueo, justificar. Usted tiene que saber que usted no puede aplicar indiscriminadamente un significado de una palabra a su antojo, como decir justificar y salvar dentro del contexto de Santiago es soteriológico, no es soteriológico. Y eso sucede cuando, por ejemplo, la mujer dijo, Cristo le dijo a la mujer que había sanado, tu fe te ha salvado, pero en realidad te ha sanado, porque lo que hizo fue sanarla de la enfermedad. Entonces, sálvanos, dijeron los discípulos en una tempestad, sálvanos del peligro de morir, pero no era soteriológico, no era salvar su alma. Entonces, hay que tener cuidado, mi querido Rodrigo, cuando yo, y la importancia de ir a la sintaxis también para analizar, te invito desde ahora a que ingreses a un seminario católico. Deben haber profesores de griego muy buenos católicos que te puedan ayudar al respecto. Es para mí un placer haber compartido con ustedes. Aquí terminamos nuestra conversación y les agradezco muchísimo. Ahí está Rodrigo tomando apuntes para la próxima entrega que vamos a tener. Así que bueno, les agradezco mucho, que Dios me los bendiga y que pasen buena noche. Gracias, Daniel, muchas gracias.
Oye, ¿cuándo vamos a hacer nuestro encuentro? Porque hemos hablado de hacer un debate como tal formal. Pues esto ha sido informal, un debate informal, porque igual hay una contraposición de argumentos. Pero ¿cuándo hacemos un debate formal? Sí. Invíteme usted, si usted quiere un debate formal, pero conste que yo no... Quedamos en el de María. Yo solo tengo un debate, desde que yo estoy aquí 4 años, solo uno. Pues yo lo que pretendo es la discusión así como lo tenemos y todo. Yo ya te voy a decir por qué. Porque el problema de los debates es que siempre hay una idea de ganar. Es una idea de decir, yo gané, yo aquí, yo allá. Esa presunción no me gusta. Si tú cuando dices debate es más o menos este mismo tenor, este mismo formulario, esta misma forma, solamente para organizarla mejor, para tener usted un moderador, los tiempos y todo, pues si quieres me invitas tú. Sí, claro, la idea no es que yo diga yo gané o tú ganaste, los que toman la decisión son los que ven el debate como tal, ¿okay? Pero sí. Debate, cuando yo hablo de debate es algo más formal, con un moderador, con unos tiempos establecidos y ya, o sea, argumentación, refutación, conclusiones, ese tipo de cosas. Pues porque estos ya han sido debates, pero de manera informal, pero chévere sí, hacer formal. Exactamente, usted puede ver más o menos cómo iniciamos. A mí me interesaba un poquito saber el pensamiento, te hice la pregunta en seco, tú eres algo, y después que me dijiste, bueno, estoy en esta carrera, estoy luchando, sí, etcétera. Entonces, conocer más o menos todo el desarrollo para llegar hasta ese punto. Me interesa para ilustración del pueblo, tanto católico como evangélico, que obviamente hay gente. Aquí hay 70 personas en este momento, pero de esas 70, 40 son tuyas, 30 son mías y 40 son tuyas. Yo sé que ese número ha crecido porque ya los católicos se han enterado que Rodrigo, que no deja de tener también sus muy buenos seguidores, se han dado que está acá. Entonces, lo que podemos hacer es que hay otra situación. La situación es tiempo porque yo tengo muchas actividades y todo, y yo como sacar algo así, y el compromiso de decir, oye, tengo que correr con una discusión. Yo creo que por el momento, si a usted le parece, lo podemos llevar así, y en el momento en que tú me digas, mira, te propongo tal y tal cosa, tal temática, y si esa temática a mí me interesa tratarla a ese nivel, pues podemos hacerlo. Hágame las proposiciones de la temática, de los temas que a usted le parece, yo analizo la relevancia para mí del tema, y ya porque yo tuve un solo debate que era sobre el tema de salvación, seguridad, salvación, que era un tema que a mí me interesa. En el caso tuyo no sé exactamente, sinceramente, cuál es el tema que a usted le interesaría. El tema que hemos venido hablando, no en este video, sino en los 2 anteriores, sobre la maternidad de María, que tú me has dicho que incluso me has invitado a que hagamos un debate más adelante sobre este tema. Bueno, acuérdense que tenemos pendiente lo de la fecundación del óvulo de María. Eso. Es ok, hagamos una cosa, démonos un poquillo de tiempo, un tiempo para ese tema, tengámoslo pendiente, y sea que usted también se prepare, pues usted tiene que prepararse con el asunto, documentarse y todo, y yo igualmente, y entonces tengámoslo pendiente, y si usted quiere, pues ahí lo hacemos como debate, como usted quiera. Lo que pasa es que aquí tenemos que decirlo, si usted lo propone, tenemos que hacerlo en mi canal, y después podemos hacer un segundo en tu canal, ¿te parece? Hacemos la segunda parte. Por mí no hay problema, yo lo puedo retransmitir, o sea, no habría problema desde ese punto de vista. Bueno. Sí, no entonces, sería problema. Lo podemos hacer así. Entonces, ese que tenemos pendiente sobre lo que pasa es que en esto tenemos que ser bien específicos, ¿no? Cualquiera dice, bueno, como que este tema de la fecundación del óvulo de María, como que no daría como para 2 horas, ¿no? 1 hora y media, parece que es muy poco. Pero yo creo que hay muchas cosas alrededor de eso que se pueden analizar. Entonces, le entramos a eso, solamente tenemos un poquito de tiempo y establecemos una fecha y lo montamos aquí en Escuela Griego y usted lo retransmite, ¿le parece? Vale, Daniel. Y le entramos posiblemente, usted me está animando, porque es que si me meto en esto empiezo a batir con todo el mundo, ¿me entiende? Y el problema es que ya tendría que dedicarme solo al apologético, ya no tengo para dar clases de griego, ni escribir y esas cosas. Pero bueno, ya veo que usted tiene mucho deseo, entonces dejémoslo así pendiente. Que pasen buena noche, nos vemos pronto. Bueno, Daniel, feliz noche, bendiciones.
Bendiciones al Rey, bendiciones a todos. Feliz noche. Gracias por invitarme, Daniel.